El perdón y la reconciliación son los lazos para construir amor. Juntos podemos avanzar hacia el camino de la paz. En este espacio encontrarás noticias, información para orientar a las víctimas, historias y personajes. Yo nunca te olvidaré. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Yo nunca te olvidaré. ¡Arriba, papá! Y con la música de Absalón Sinisterra y su Afropacífico, saludamos a nuestros oyentes de Caminos de Reconciliación de la Unidad para las Víctimas. Aquí hablamos de toda la labor que realiza esta entidad en todo el país como aporte a la reconciliación. Hoy, como siempre, les traemos información muy importante del trabajo de la unidad en las diferentes regiones del país. También traemos historias de los sobrevivientes del conflicto y les contaremos sobre la oferta institucional de la Unidad para las Víctimas. Hoy Santiago Santa Coloma, también María Isabel Campos, quien desde el departamento del Cauca los acompañará también, junto con nuestros compañeros en las diferentes direcciones territoriales de la Unidad para las Víctimas en Colombia, con toda la información en estos 30 minutos a través de 120 emisoras comunitarias del país y a través también de UDEA Estéreo de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos. Déjate cantar desde esta nación. Esta es una historia de vida, ejemplo y superación. El conflicto nos arrebató la unión familiar en medio de la pobreza, pero no me ha podido arrebatar la esperanza. El perdón libera 100%. Cuando tú perdonas, tú te sientes libre. Sentimos que el mejor acto de justicia con nosotros, los sobrevivientes del conflicto armado, es que se dé una paz estable y duradera. En Caminos de Reconciliación, los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Y queremos comenzar esta emisión hablando de una experiencia de reparación colectiva en el departamento del Valle del Cauca. La Habana viene trabajando en este proceso de reparación integral del corregimiento de allí, del corregimiento de La Habana, y una de sus apuestas ha sido la recuperación de las fiestas del pueblo. Luz Jenny Aguirre, periodista de la unidad en el Valle del Cauca, estuvo hablando con los líderes de esta comunidad y nos trae esta historia. Los saludo en esta oportunidad desde el corregimiento de La Habana, en Buga, que fue reconocido por el Estado colombiano como un sujeto de reparación colectiva por el daño padecido de manera grupal debido al conflicto. Y estoy aquí para contarles muy especialmente una historia de recuperación de tradiciones, de recuperación de actividades muy del corazón de la comunidad, actividades que se vieron desdibujadas y borradas por el conflicto armado. En este caso se trató de la fiesta patronal de la Virgen de las Mercedes, la cual se dejó de hacer después de la cruenta masacre ocurrida en este territorio el 10 de octubre del año 2001. De allí en adelante, como podía esperarse, las fiestas desaparecieron y la conmemoración de la fiesta patronal quedó reducida a una misa, como lo contarán sus pobladores y sus líderes. Sin embargo, poco a poco, con el esfuerzo de la comunidad y con el trabajo que se ha venido haciendo a la par con profesionales de la Unidad para las Víctimas, estas fiestas se han ido recuperando, se ha ido reconstruyendo ese tejido social que le permite a la comunidad hoy volver a celebrar sus fiestas patronales. Nos encontramos en este momento con el padre Diego Martínez. Él es el párroco del Templo de La Habana, corregimiento de Buga. Él nos va a contar un poco sobre cómo ha sido todo esto de la recuperación de las fiestas patronales del corregimiento. Cuando yo llegué en el año 2017, pues me encuentro con la realidad pues, primeramente que la parroquia tiene la advocación y el patrocinio de Nuestra Señora de las Mercedes, que es la patrona de los reclusos y es la Virgen de la Misericordia, de las obras de misericordia. Y también con la realidad pues de todas, pues que estaban afectados por las víctimas del conflicto armado. Entonces las fiestas estaban perdiendo mucho su tradición, porque incluso cuando la masacre de Alaska, que fue en el 2001, estaban en preparativos de las fiestas patronales de las Mercedes, y pues eso los marcó mucho porque les traía mucho recuerdo, o sea, un recuerdo muy triste, y pues no dejaron de hacerlas.
Ya después la vereda Alaska retomó unas de las fiestas que es las fiestas del agua, y luego dijimos no, pues que no, hay que, a las cosas malas hay que darles cara buena. Entonces retomamos las fiestas de las patronales de las Mercedes, que se hacen parte religiosa, parte cultural y cívica. Entonces pues hemos tenido mucho el apoyo en las dos ocasiones que yo he preparado, más que la administración hemos tenido el apoyo de la unidad de víctimas, siempre han estado ahí al frente, pendiente, colaborando con todo lo que se les pida. Fueron muchos años que se dejaron de hacer, que incluso ya no, a muchas generaciones no les dice nada a la Virgen de las Mercedes, o sea, porque se han metido otras advocaciones o nosotros los mismos sacerdotes no hemos conocido realmente la historia y lo que es el valor de la Virgen de las Mercedes y cómo creció la gente antigua del corregimiento de La Habana en torno a la Virgen de las Mercedes, sino que ya pues otras advocaciones marianas, ¿no? La Virgen de Guadalupe, la Virgen del Carmen, y pues yo que hice, yo dije no, pues aunque la Virgen de las Mercedes no suena mucho, pero es la patrona, debe tener su significado. Y en primer lugar me puse a indagar, a conocer la historia, el por qué esta parroquia lleva este título y el corregimiento creció en torno a la parroquia, ¿no? Porque como pueblo tradicional, pueblo paisa, siempre lo primero que se construye al iniciar un pueblo, un corregimiento, parque, es el lote del templo, y así lo pensó don Próspero Pineda en el año 1927, que era el propietario del terrateniente de estos lugares. Dijo, quiero construir un pueblo que llame La Habana, y lo primero que se dio, todavía figura en las escrituras, fue el lote de la parroquia, la casa cural y de la plaza. Todo se lo puso a nombre de la parroquia, en ese entonces parroquia Santa Bárbara, que era la que pertenecía de acá, y así en torno a la parroquia y a la Virgen de las Mercedes se construyó el pueblo, nació el pueblo de La Habana, el corregimiento. Yo me decía la pregunta, ¿el por qué la Virgen de las Mercedes? Yo estuve averiguando mucho, como lo decía Juliana, que sobre la cárcel de Alaska era una colonia de cierta cantidad de hombres que tenían ahí, y era la costumbre de que no los tenían ahí quietecitos, sino que los ponían a trabajar para el bien de la comunidad. Entonces muchas de las vías terciarias de las veredas de por acá fueron construidas a pico y pala, a fuerza de los internos, de los penales, o como lo conocen por acá la gente, los colonos. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad. La parroquia también, mucha de ella es construida con piedras acá del río. En el año 1945 se empezó la construcción, y pues fue también en la ayuda de los colonos de Alaska. Nos encontramos también aquí en el corregimiento de La Habana con Sandra Viviana Ospina. Ella es lideresa de la comunidad, particularmente de la vereda del Alaska, y nos va a contar un poco cómo ha sido la reconstrucción de esta festividad y cómo ha sido el trabajo mancomunado entre la Unidad para las Víctimas y la comunidad para lograr este propósito. No, pues las fiestas eran total, o sea, llegaba muchísima gente, era donde llegábamos todas las veredas y además las veredas vecinas, y era pues muy, donde pues todos nos encontrábamos allí a disfrutar, aparte de que era una fiesta como religiosa, pero también compartíamos otras cosas, lo tradicional que son los reinados, las cabalgatas, todo lo que se hacía allí, pues era una fiesta muy grande que se hacía acá en nuestro corregimiento. Sandra, ¿cuál crees que ha sido la clave para volver a construir poco a poquito esa fiesta? ¿Cómo van convenciendo a la gente de que participe, de que se meta, de que asista? Pues entre nosotros mismos ya hemos creado pues confianza y hemos invitado también además a las otras veredas que les daba miedo llegar pues a nuestro corregimiento, porque ya hemos generado la confianza, o sea, ya la gente va entrando, el turismo ya hay más turismo, entonces ya la gente ya nos hemos ido quitando ese estigma porque éramos zona roja y que aquí no se podía llegar, entonces ya eso lo hemos acabado y pues con el acompañamiento de las instituciones, generalmente es con la unidad de víctimas porque el apoyo psicosocial de ellos fue total. Entonces con eso es que hemos ido aprendiendo a invitar a las otras comunidades, a la demás gente, y aprendiendo como a reclamar nuestros derechos y a exigir pues que mire, es que aquí somos una comunidad muy bonita, un corregimiento muy bonito, entonces así hemos recuperado mucho.
doña Rubiela Vázquez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Habana, quien pasó toda su niñez y su adolescencia en este corregimiento, nos cuenta un poquitico de esa historia, de lo que significa para esta comunidad, para esta población, sus fiestas patronales y de lo que significa también haberlas podido recuperar. En el 2008 yo fui presidenta de la Junta de Acción Comunal, entonces con el sacerdote que había aquí comenzamos. Ya habían hecho unas fiestas anteriores y ahí comenzamos a hacer como las fiestas, empezar así las fiestas de la iglesia, de ahí fuimos como las cívicas y todo eso, y así poco a poco se ha ido recuperando. Y la unidad ha sido un apoyo muy grande para lo de las fiestas patronales. Informó para ustedes Luz Jenny Aguirre Tobón desde el Valle del Cauca para la Unidad para las Víctimas. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Negro, negrito. En Caminos de Reconciliación, pues queremos saludar también a María Isabel Campos, quien nos acompaña desde la ciudad de Popayán para contarnos cómo transcurrió el encuentro de líderes víctimas por el hecho victimizante contra la integridad física y psicológica. Un saludo, Isa, bienvenida y adelante con toda la información. Santiago, muchas gracias. Para nosotros es un gusto y siempre una bendición poder saludar a todos nuestros oyentes en todo el territorio nacional, en estas 120 emisoras comunitarias del país que emiten este espacio de Caminos de Reconciliación, así como también a nuestros amigos de UDA Estéreo de la Universidad de Antioquia. Nos desplazamos los días 9 a 12 de octubre al primer encuentro nacional de líderes víctimas por el hecho victimizante contra la integridad física y psicológica que se realizó en la hermosa ciudad de Popayán, departamento del Cauca. Allí tuvimos la posibilidad de dialogar con muchos de nuestros sobrevivientes del conflicto. Como eje principal son ustedes nuestros protagonistas en este espacio y pues qué gusto también poder compartir con cada uno de ellos, y precisamente fue eso lo que hicimos en este encuentro, donde hemos querido resaltar también toda esta labor que viene realizando o que realiza la unidad a nivel nacional. Y vamos a hablar precisamente con una de las participantes de este encuentro, que nos va a contar un poco de lo productivo y de lo positivo que ha sido este tipo de talleres que ustedes han venido teniendo y que los ha congregado en la ciudad de Popayán. Hola, gracias. Sí, mi nombre es Elba Pacheco, representante de Sucre. Pues en el taller fue muy productivo. Creamos propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo. También trabajamos unas máscaras donde nos estábamos identificando y íbamos a superar todo lo que nos había pasado con esas máscaras y le íbamos a crear como nosotros quisiéramos. También pues conocer los demás departamentos, cómo se estaba manejando lo de víctima en ellos también allá. Y pues todo lindo aquí, nos acogieron muy bueno aquí en esta ciudad, todo fue maravilloso. ¿Qué es lo que más destaca, digamos, frente a todo este tipo de encuentros, ustedes que tuvieron infortunadamente que vivir estos hechos dolorosos del pasado, pero que hoy en día el presente les enseña y les muestra una vida totalmente diferente? ¿Rescata este tipo de encuentros que se hacen por parte de la Unidad para las Víctimas? ¿Sí valen la pena? En parte sí valen la pena, pues nos ayudan a superar un poco más todo el dolor que sufrimos y a saber de que no estamos solos y que también habemos muchas personas y que entre todos nos estamos superando y acogiendo como familia. ¿Cuáles son esos principales retos que ustedes tienen como mesa, digamos, en este encuentro de esta mesa nacional, ustedes como líderes departamentales en sus diferentes territorios? El primero, uno de los retos sería de que el gobierno nos escuchara y que nos tuviera más en cuenta. Eso sería un reto muy grande y estamos haciendo eso para que el presidente también nos escuche. Eso es un reto que queremos y estamos superando. El mensaje para todas las víctimas del conflicto que los escuchan en todo el territorio nacional, ¿cuál es? De que no olvidemos, solamente que dejemos atrás el pasado y que aprendamos a vivir con eso que nos pasó y que aprendamos a perdonar de corazón. Pues muchas gracias a María Isabel Campos por esa importante información de este encuentro con líderes víctimas a nivel nacional por el hecho victimizante contra la integridad física y psicológica aquí en Caminos de Reconciliación. Y vamos a seguir allí en el Cauca, ahora con Leandro Gil también sobre este tema. Leandro es periodista de la unidad en ese departamento y también nos amplía un poco más sobre cómo se desarrolló esa jornada, ese encuentro de líderes por el hecho victimizante contra la integridad física y psicológica allí en la capital del Cauca. Leandro. Con diferentes actividades, las víctimas por el hecho contra la integridad física y psicológica lograron reunirse con el fin de contar lo vivido en cada uno de sus territorios, para así sanar algunas heridas dejadas por el conflicto armado en Colombia.
La psicóloga Marisol Jaramillo Arias realizó en este encuentro nacional de hechos victimizantes contra la integridad física y psicológica un taller enfocado a las estrategias de autocuidado, con el fin de darles herramientas a las víctimas para superar las crisis mentales y físicas marcadas por algunos grupos armados. Entonces estos talleres los hacemos prácticamente muy didácticos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la gente interactúe y pueda exteriorizar toda su situación de dolor, de pérdida, de sufrimiento, de resentimientos frente a todo lo que se tiene. Entonces, ¿qué se busca? Que uno a través de los tantos que se hicieron hoy que tú pudiste apreciar fue el de así es mi vida, así es mi pintura y así son mis obras de arte a través de la cromoterapia. Y es a donde podemos nosotros vivenciar y percibir los estados psicoemocionales de las personas a través de la utilización de los colores. Cuando son colores vivos, cuando son colores tenues, cuando son colores fríos, cuando son colores catastróficos. Entonces, en ellos se puede apreciar internamente el estado emocional de las personas. En este taller también se realizó un acto de perdón y de sanación interior con el fin de que las víctimas puedan salir adelante en sus vidas con la ayuda espiritual y psicológica. Jaramillo Arias da algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de presentar una crisis emocional o psicológica. Todo depende de los rasgos de personalidad de cada ser humano, y entre ellos es el saber que cada vez que abro mis ojos y puedo respirar, decir estoy vivo, continúo con vida, la vida continúa. Nosotros tenemos que entender que tenemos un punto de nacer y un punto de partir, no le llamo muerte sino evolución. Y es allí donde nosotros tenemos que comprender que tenemos que despojarnos de seres queridos que a veces en unas situaciones difíciles, pero que la vida continúa y siempre esa motivación interna y poderosa que tiene nuestro ser a través de un ser superior que se llama Dios, que se llama espiritualidad, que se llama religión, que se llama creatividad, es aferrarnos a Él y saber que la vida continúa. Saber que somos seres vivientes, proactivos y que dentro de nosotros encontramos siempre una solución, pero esa solución está en la parte restaurativa y en la parte del perdón. Cuando yo perdono, vuelvo a vivir. Cuando yo retengo el resentimiento y la ira y la confusión del dolor, me quedo estancado en la parte de la muerte. El evento, organizado por la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas, fue todo un éxito y continuará generando estos espacios de participación. Desde Popayán, Cauca, informó para ustedes Leandro Gil Villaquirán. Escuchas Caminos de Reconciliación, donde los sobrevivientes del conflicto tienen la palabra. Continuamos en Caminos de Reconciliación de la Unidad para las Víctimas a través de las 120 emisoras comunitarias del país y en UDEA Estéreo de la Universidad de Antioquia. Con la firma de 10 convenios, la Unidad para las Víctimas entregará recursos para apoyar proyectos productivos de sobrevivientes en los departamentos de Nariño, Cauca, Boyacá, Santander, Antioquia, Bolívar, Sucre y Chocó. Alcaldes y gobernadores de 28 entidades territoriales estuvieron en la ciudad de Bogotá para sellar estos convenios cuya ejecución se realizará en lo que queda del año 2018. El gobernador del Cauca, precisamente, el doctor Ricardo Alvarado, destacó el trabajo conjunto que en su departamento beneficiará a 963 personas en los municipios de Arauca, Arauquita y Puerto Rondón. Nosotros inclusive como ente territorial estamos colocando más de 1.000 millones de pesos y la unidad está colocando 2.000 millones de pesos, lo que hace que sea muy importante el dinero para poder avanzar. Le damos iniciativa de lo que somos para que ellos finalmente fortalezcan desde lo individual hacia lo colectivo, pero finalmente comercializar. Y tenemos proyectos hermosos. Para mí, Arauca es la sexta población con mayor cantidad de ganado en el país, y entonces empezamos a trabajar en unos proyectos donde la marroquinería hace parte fundamental y ya lo estamos haciendo con ellas, además de cosas como panadería fortalecidas y modistería e inclusive proyectos individuales de belleza también y de tiendas comunitarias.
Hay que decir que en este departamento las víctimas son casi el 48% de la población. Seguimos en Caminos de Reconciliación de la Unidad para las Víctimas. Desde la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales, desde la zona de Cordillera de Nariño, informó Darío Estrada. Cosas importantes que queremos contarles desde el Valle del Cauca, informó para... Pero ese es el resumen desde el eje cafetero. Este es un recorrido por Colombia, con información de la Unidad para las Víctimas en Caminos de Reconciliación. Y en nuestro recorrido por Colombia les contamos que el pasado 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña y la Unidad para las Víctimas se unió a esta conmemoración reivindicando los derechos de las niñas y adolescentes que han sufrido el conflicto en Colombia. En la ciudad de Quibdó se llevó a cabo la toma de poder, una actividad liderada por la Fundación Plan y la Unidad para las Víctimas. Allí, Nayet Salazar nos amplía la información sobre esta jornada. Nayet. Niña víctima del conflicto armado se desempeña por un día como directora territorial para las víctimas en Chocó. Con una toma simbólica a la sede de la Unidad Territorial para las Víctimas Chocó, en conmemoración al Día Internacional de la Niña, funcionarios de la sede administrativa de la unidad le dieron la bienvenida a un día como directora territorial a Sofía Marlene Murillo Ibargüen, quien ejercerá el rol de directora por un día. 3 tomas simbólicas, vale la pena resaltar, que se realizaron simultáneamente de niñas pertenecientes al proyecto Liderando por la Paz en instituciones que trabajan por los derechos de las víctimas y la comunidad en general, que dieron apertura al Día Internacional de la Niña en Quibdó. Hablamos con Sofía Marlene Murillo, la niña que hoy hace las veces de directora en la Unidad para las Víctimas Territorial Chocó. Escuchemos pues su testimonio o pensar acerca de esta actividad. Me parece importante esto pues porque queremos igualdad, no queremos desigualdad en Colombia, porque Colombia es uno de los países más desiguales en el mundo, porque por los derechos de las mujeres, de las niñas, porque todos somos iguales. Ya basta de la desigualdad, de la discriminación hacia la mujer. Y pues me interesó participar en esto para velar por los derechos de las mujeres, de todos los seres humanos, porque nos diferenciamos en una cosa que es masculino y femenino, pero somos iguales. Escuchamos pues a continuación el testimonio de María del Rosario Palacios Córdoba, directora territorial de la Unidad para las Víctimas Chocó, que le parece bastante importante esta actividad que se ha desarrollado hoy en la territorial Chocó y sobre todo la toma de 3 instituciones a nivel del Estado, como son la Secretaría de Educación Departamental, la Defensoría del Pueblo y por supuesto en esta ocasión la Unidad Territorial para las Víctimas en el departamento del Chocó. El rol de Sofía hoy en esta entidad fue de directora para las víctimas. Es un rol muy importante para ella como niña, como una niña estudiante de 15 años del grado 10º, para que ella se empodere del tema de víctima, del tema de cómo manejar una entidad y sobre todo proyectándose al día de mañana, al futuro, que ella llegue a ser una gran profesional y que de ella de una vez vaya cogiendo conciencia que si ella estudia, realmente se prepara, si puede llegar a ser, como ella misma nos lo ha dicho, una gran directora ICBF, SENA, Prosperidad Social, una alcaldesa de Quibdó o una gobernadora del departamento del Chocó. Eso quiere decir que nosotros las mujeres sí nos estamos proyectando y que nuestro tiempo para llegar a la presidencia ya es muy corto. Para Caminos de Reconciliación, informó Nayet Gisela Salazar Campaña, corresponsal, Dirección Territorial, Chocó. Y del Chocó nos vamos al departamento de Antioquia. Allí en el municipio de Anorí, la unidad trabajó con víctimas del conflicto y con excombatientes de las FARC bajo una estrategia psicosocial como un modelo de reconciliación. El encuentro, que se dio con más de 100 víctimas y un grupo de 30 desvinculados el pasado viernes 12 de octubre, fue liderado por el equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas, quienes entre julio y septiembre trabajaron con la población en un proceso enfocado al manejo del duelo, de sus experiencias de sufrimiento, la regulación emocional y a entender su rol en un modelo de reconciliación que empieza a implementarse. Además, pues también de entender esas diferencias entre el perdón
y la reconciliación. Vamos a escuchar al director territorial de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia sobre esta labor de reconciliación y su importancia. El doctor Wilson Córdoba. Desde la perspectiva de la reparación, este proceso con nuestro equipo psicosocial aporta la recuperación emocional y a favor de la no repetición de los hechos victimizantes, que se facilita si da paso a la reconciliación individual y colectiva en las zonas afectadas por el conflicto. La unidad se suma a la alianza entre varias instituciones para sacar adelante este proceso que sirva a la reconstrucción del tejido social y para que las comunidades que sufrieron la violencia tras su acuerdo de paz y la desmovilización de grupos armados ilegales se apropien de la construcción de la paz en su territorio y para los combatientes se comprometan a reparar a sus víctimas. Cabe destacar que esta es la primera vez de que los exintegrantes de grupos armados ilegales se encuentran con habitantes que sufrieron hechos victimizantes, con víctimas del conflicto, para lograr precisamente pues esta convivencia en la zona que comparten juntos en la actualidad, en este caso en el municipio de Anorí. Y hacemos contacto ahora con Sandra Cruz, quien nos cuenta sobre los avances en el proceso de reparación colectiva de El Maravillo, en el municipio de Urrao, en el departamento de Antioquia. Adelante, Sandra, con la información. La escuela, la caseta y la cancha comunal renovadas de nuevo atraen el encuentro social de los campesinos de la vereda del Maravillo. Esta vez no se reunieron para huir desplazados como hace 18 años, sino para apropiarse de estos espacios que ellos ayudaron a reconstruir con su trabajo y transformando materiales al lomo de sus bestias. Como parte de la implementación del plan de reparación colectiva que coordina la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con cooperación del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, se rehabilitaron y remodelaron la institución educativa, la cancha polideportiva y la caseta comunitaria, con una inversión de casi 100 millones de pesos. Escuchemos a Lina Marcela, la docente de esta institución, que nos cuenta cómo se sienten y qué han aprendido en estos años. Hace varios años se viene trabajando con el proyecto de reparación de víctimas y gracias a Dios hoy se culmina y vamos a realizar la inauguración, donde la escuela quedó con una adecuación acorde para que los niños puedan tener un proceso de aprendizaje adecuado, tienen un espacio de recreación, que se le realizaron las mejoras necesarias para que ellos pudieran disfrutar del campo abierto, participar con sus compañeros, utilizar el tiempo libre de manera adecuada, realizar actividades grupales. Asimismo, las otras instancias de la institución recibieron adecuaciones. La cocina ya tiene mejor higiene para poder desarrollar el programa del restaurante escolar y que los niños reciban una buena alimentación. La parte del comedor también fue adecuada, ya los niños no tienen que estar sentados en los patios o en los corredores, sino que ya tienen un espacio disponible para ellos poder consumir sus alimentos de manera agradable. Los niños también se sienten más felices con las mejoras a su institución educativa, con nuevos servicios sanitarios, capilla y hasta volvieron a usar el comedor, que antes de la remodelación, por carecer de muros hasta el techo, el frío en esa zona montañosa les impedía usarlo con plena comodidad. Escuchemos a Jorge Jiménez, quien nos cuenta cómo se siente feliz ahora que puede utilizar todos los espacios recreativos y educativos en compañía de sus amigos. Él, víctima de su familia de desplazamiento, junto con sus dos hermanos, que ahora viven felices en esta comunidad. Yo soy Jorge Iván Jiménez y mis amigos y yo estamos felices de que nuestra escuela se vea mejor y porque le han hecho mucho arreglo y mejor para uno. ¿Qué es lo que más te gusta venir acá a la escuela? A estudiar, a aprender, a jugar con mis amigos, que uno sí puede llegar a ser mejor si uno pudiera aprender mejor que otros. Sin grupos armados ilegales y ahora con la implementación del plan de reparación colectiva en la vereda del Maravillo, comienzan a superar los daños físicos y comunitarios provocados por el conflicto armado. Informó para ustedes Sandra Cruz, corresponsal de la Unidad para las Víctimas en Antioquia.
Y es el final de estos 30 minutos en Caminos de Reconciliación, el programa de radio de la Unidad para las Víctimas. Les agradecemos por estar conectados, escuchándonos siempre. Si desean conocer más de la Unidad para las Víctimas, lo pueden hacer por nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter nos encuentran como @UnidadVíctimas, en Facebook como Unidad para las Víctimas, o también pueden ingresar a nuestra página web, renovada por supuesto, en www.unidadvictimas.gov.co. La invitación es que siempre nos escuchen los martes en 120 emisoras comunitarias del país entre las 7 y las 11:30 de la mañana, y por supuesto también los viernes a las 11 de la mañana a través de UDEA Estéreo, emisora de la Universidad de Antioquia. Quien les habla, Santiago Santa Coloma, María Isabel Campos y el equipo de corresponsales de la Unidad para las Víctimas en todo el país se despide de ustedes. Hasta pronto.